La semana pasada iniciamos aquí los diferentes comentarios referentes al interés de Dios de el interés de Dios de querer bendecir a las familias. Solamente Él quería que esas familias no recibieran bendición nada más porque sí, sino que produjeran algo. A ver, repitamos todos este versículo: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Padre nuestro, bendito Dios todopoderoso, gracias te damos. Podemos, Señor, en este momento honrarte a ti, reconocer, Dios mío, que ciertamente tú quieres bendecirnos. Te rogamos, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra casa, para que por ella alcancemos, Señor, la bendición que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Bueno, este texto interesante de la palabra de Dios, que ya lo decíamos aquí, en el ámbito en el que Dios quería moverse. Cómo Dios fue direccionando direccionando el orden de la sociedad en la que Él quería que le hicieran su casa. Yo quiero insistir en eso, porque es que nosotros lo miramos como mandamientos, no más, sin descubrir la razón de ser de los mandamientos. Y usted sabe que uno como ser humano, cuando tratan de imponerle algo sin una explicación, eso le genera a uno cierto sentimiento de frustración. Si el que se lo ordena tiene tanto poder, siente uno que como que está abusando del poder. Porque nosotros sí tenemos una gran diferencia con las aves y con los animalitos que se mueven por ahí, y es que nosotros tenemos algo que se llama razonamiento. ¿Ya? Los otros se mueven por instintos de la naturaleza, instintos que hay en ellos, aunque tratan de convencernos a nosotros de que esos animales razonan. No, es que esos animalitos sí piensan. Y a veces le muestran situaciones muy especiales en las que uno podría hasta considerar la remota posibilidad de que sí piensan. ¿Ya? Y le cuentan a uno historias, ¿verdad? Hay narraciones, ahorita mismo hay películas, las películas más interesantes del mundo del cine tienen que ver con, o no las más interesantes, pero unas muy interesantes, tienen que ver con esas fábulas en las que uno ve a los animalitos razonando, discutiendo entre ellos,
cuando uno ve la era del hielo, ¿es que se llama? La era del hielo, ¿sí es que se llama? Usted nunca se ha visto eso, ¿no? No, yo creía que él no me va a ayudar hoy. Él me ayuda en teología. ¿Quién? León. La era de hielo que se llama León. La 1, la 2 y la ¿qué? La 3 y la 4. Bueno, gracias León por tu ayuda. Es que yo me los veo por pedacitos. Y me llama la atención que el mamut o el elefante ese que va ahí con ellos y el zorrillo es bueno, yo no sé, perezoso, bueno, los animalitos que salen ahí, cómo forman sus discusiones, ¿verdad? Y yo no sé para dónde van caminando, pero ellos caminan, yo no sé para dónde van, pero ellos van caminando y caminando y no sé a quién andan buscando, pero andan caminando. Ustedes después me la explican más detalladamente. Y llega el punto en que lo convencen, casi a uno lo convencen, que ellos de verdad actúan así. Convencen. Tratan de meterlo a uno en la película. Y uno hasta cuestiona, bueno, pero ese animalito, ¿por qué es tan peleonero? Y ese otro, ¿por qué es tan envidioso? Y ese otro, ¿por qué es tan perezoso? Y ese otro, ¿por qué es tan tranquilo? Ya, y llega uno a meterse dentro de la película, en los pedacitos que yo veo. Por eso me desespera la película. Porque el loquillo ese que anda adelante y hace locuras y después se devuelve y hay que sacarlo de los problemas. Yo, pero ¿por qué no lo dejan allá en su problema enredado? Pero bueno, lo meten a uno. Mire, esta está muerta de la risa porque ella llora. Tú lloras también con esa película. Esa no hace llorar, no. Pero desespera. Por lo menos los pedacitos que yo me he visto. Yo no sé cuántos números van, pero yo soy bueno para ver películas. Buenísimo. Buenísimo. Pregúntenle a mis hijos. Ya, yo empiezo a ver y a los 5 minutos estoy roncando. Me despierto como a la media hora, veo otros 10 minutos, veo que los animalitos siguen por la misma nieve esa. Digo yo, no han llegado a ninguna parte y vuelvo y me duermo. Y al final de la película están en el mismo sitio, en la misma nieve y en los mismos problemas. Ya. Y ya es cuando me voy a despertar. Yo creo que las 3 las han hecho para mí o las 4, para ver si algún día llegan a donde van. Y yo me dejo de estar preguntando. Pero en ese interés que tenemos los hombres de tratar de llevar a otros a actuar como nosotros, entonces se inventan toda esa serie de fábulas y cosas. Y les decía desde hace algunos días que ha sido tan fuerte la influencia en ese sentido que ya hoy día ya las mascotas tienen sus derechos. Y entonces hacen la Asociación Defensora de los Caballos. Allá en Cartagena en estos días está la discusión si los coches los siguen jalando los caballos para dar el paseo o si ya llegó el tiempo de que sea con un motor y que los caballitos se dediquen a otra cosa. Allá se está discutiendo, no solo en Cartagena, a nivel nacional. Porque alguien cuando ve a un caballo trabajando dice, ay, pobrecito el caballo. Mire la carga que lleva. ¿Cierto? Sobre todo los que nunca han criado caballos, ni tienen que ver con caballos, ni saben de caballos, ni saben de animales de carga. Entonces ven a un animal de carga con carga y les da tristeza.
Ay, mire cómo lo tratan. No, es que ese animal es para eso. Animal es para eso. Yo alguna vez cuando con mi pensamiento citadino fui al campo por primera vez, a mí me causó admiración unos animales inmensos que tenían allá donde yo fui. Y entonces el hermano estaba en la dominical y ya después de dominical lo ponía a trabajar. Y yo decía, hermano, ¿y por qué no deja descansar a ese unos mulos grandotes? Y me decía, vea mijito, si este animal lo pongo a descansar hoy, mañana está con pereza. Coge vicio, me dijo así. Yo decía, ay hermano, pobrecito. Y me decía él, pero pobrecito, ¿qué? Si este es un animal de carga, este animal es de trabajo, este animal no está diseñado para el descanso, sino para trabajar. Si lo pongo a descansar, si hoy todo el día no hace nada, ya mañana es un problema con él. Me dijo ese hermano que sabe más que yo de eso. Mire, allá los que saben de eso, el hermano Muñetón está que nos da la explicación precisa de por qué hay que hacer eso, ¿cierto, hermano Muñetón? Está en capacidad de cargar 25 arrobas. ¿Ven? Así que a usted no le dé sentimiento. Ahora, ¿para qué le quiero llamar a la reflexión al respecto de ese pensamiento? Y es que nosotros que tenemos la capacidad de razonar, nosotros fuimos llamados a guardar unos mandamientos. Y lo interesante de los mandamientos es a quién le produce beneficio el hecho de cumplir un mandamiento. ¿Usted cree que Dios se iba a poner alegre o se iba a poner triste si el hombre no cumplía sus mandamientos, o que simplemente Dios es Dios independientemente de lo que haga el hombre? Vale la pena considerar esta relación entre Dios y el hombre, porque todo aquel que tiene la capacidad de razonar, y que el primer razonamiento que debe desarrollar es el razonamiento hacia sí mismo, porque nosotros somos muy dados a razonar pensando en el otro. Y casi nos condicionan el razonamiento pensando en el otro. ¿Cierto? Las conductas sociales van direccionadas siempre pensando en el otro. Pero en este aspecto, Dios indica un mandamiento en que el más beneficiado al cumplir este mandamiento no es el otro, sino que soy yo el que soy llamado a cumplirlo. Por eso, antes de que Él empiece a dictar los mandamientos que van direccionados hacia el otro, nos llama a considerar en primer lugar los mandamientos que van direccionados hacia Él. Luego los que van direccionados hacia nosotros. Y este es uno de esos. Porque ¿quién saca beneficio de esto? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
No es para que Dios sea más santo. No es para que Dios sea más poderoso. Yo lo voy a hacer porque Dios mandó que lo hiciera. Sí, Él mandó que lo hiciera, pero el beneficiado soy yo. La razón fundamental de todos estos mandamientos es que Dios quiere estar cerca de una sociedad que está en orden. Hay gente que le anda reclamando a Dios porque no lo sienten cerca. ¿Ya? Y entonces están pidiendo, Señor, acércate, Señor, no te alejes, Señor, procura estar cerca. Pero vamos a ver cómo está nuestra relación, cómo está nuestra vida, cómo está nuestra conducta. A ver si de verdad el Señor le provoca acercarse. Yo les indicaba a ustedes que en un razonamiento apenas natural, todos nosotros anhelamos vivir en el mejor sector de la ciudad de donde estamos. Una cosa es que no tengamos para vivir allá, pero el anhelo lo tenemos, ¿cierto? Yo tengo anhelos. Yo les decía a ustedes que fui pastor en un sector que no tenía muy buenas condiciones sociales. Y cuando alguien se me acercaba y me decía, hermano, es que estamos pensando irnos del barrio. ¿Ah? Y yo como pastor, ¿qué hacía? Yo decía, hombre, hermano, ¿y cuándo se va? Qué bueno, ¿y cómo consiguió salir de aquí? Cualquiera me decía, a veces hasta otros hermanos, que no quieren que el que está ahí se vaya. Y veía que otros decían, ay hermano, pero hable con él para que no se vaya. Y yo le decía, hermano, yo soy pastor en este barrio, pero yo no vivo aquí. Y yo creo que si alguien anhela ir hacia un mejor sector, pues es un buen anhelo. Y se va a sacrificar. Y dice, claro. Imagínense, el templo, una congregación, bueno, casi como esta. Y lo rico de allá era que nosotros pagábamos de agua, por el año de agua, un año de servicio de agua, que al fin logramos ponerla permanente después de varios intentos, ¿cierto, hermano Juan Carlos? Y ya cuando logramos ponerla permanente, entonces nos subieron el servicio. Pagábamos antes 2,000 pesos por el año y nos lo subieron a 10,000 el año. Todo el año. Entonces yo iba allá, al señor que allá conectaba la manguera, yo no sé a dónde. Y él decía que era él. Un día se me acercó y dijo, vea pastor, ya le pusimos agua permanente aquí a esta zona. Pero eso allá arriba hay que pelear para conectar la manguera. Y yo conecté una manguera y ya usted está en la manguera que viene. Todo el día hay agua. Si usted quiere, deje eso ahí, no se ponga a poner controles ni nada, que eso se riegue. Eso es agua. Y hombre, qué bueno, ya nos pusieron agua todo el día. ¿Y esto cuánto vale? Eso vale 10,000 el año. Yo, bueno, cójalo de este año, 10,000 pesos. ¿Cierto? Si es rico vivir por ahí, ¿cierto? En el aspecto del recibo del agua, muy rico. Y entonces, claro, cuando alguien se esforzaba y decía, me voy, los otros decían, ay, te vas a ir lejos, allá hay que pagar agua cara. Sí, pero es que allá yo puedo decirle al taxista, cuando llego a la terminal, a las 11 de la noche, le puedo decir, lléveme a tal dirección y sé que el taxista me lleva. Pero aquí donde pago por el agua 10,000 pesos por el año, las casas pagaban menos, como 2,000 el año.
Y si usted tenía un buen machete grande así, y usted mismo se atrevía a conectar su manguera, no pagaba nada en el año. Usted iba, conectaba su manguera, la suya, y usted decía, no pago nada, yo puse mi manguera. Entonces los hermanos que querían salir, yo los ayudaba. Los otros no querían dejarlos salir. Y yo los felicitaba. Hombre, hermano, qué bueno que hizo un esfuerzo, salió de por aquí. Y me decían, no, es que criar a mis hijos en este ambiente, hermano, esto, yo no anhelo esto, yo aquí en la noche yo cierro la puerta de la casa y ese olor a marihuana se mete dentro de la casa, porque eso en todas las esquinas y en todos los sectores. Ese era un sector tan interesante, que ahí cerquita de donde estaba la iglesia, el templo, se ponía una patrulla de la policía y a las 7:30 de la noche iban recogiendo sus cosas y yo le decía, ay, ¿qué dice? No, nos vamos de por aquí porque esto se pone peligroso. Yo, ay, el deber de ustedes no es cuidarse, no, el deber de todos de nosotros es cuidarnos nosotros. Y se cuidaban tanto que ellos se iban. Cosas así, de esas cosas que pasan. Entonces todos nosotros anhelamos siempre algo mejor, ¿cierto? ¿No será que Dios tiene derecho? Oiga, este es casi un abuso mío, porque decir que Dios tiene derecho, pero utilicemos ese lenguaje humano. ¿No será que Dios tiene todo el derecho, todo, a decir, yo quiero que las familias del lugar en donde yo quiero habitar, yo quiero que en esas familias los hijos honren a los padres para que sus días sean largos en la tierra? Al fin y al cabo, ¿quién era el beneficiado? Cada hombre, cada familia en la cual se tuviese una conducta así como el Señor la quería. Mire, en esas familias, ¿sabe qué huye? El temor. Se va el temor, se va el miedo. Entonces, es muy significativo lo que Dios pide. No era un simple capricho. Porque algunos miran esto a veces, los mandamientos de Dios lo miran como algo impuesto sin ninguna razón. Ay, lo tengo que hacer nada más porque Dios lo diga. ¿Cuántas personas no tratan así la palabra de Dios? Y lo tengo que hacer nomás porque a usted le parezca. Alguien me ha hablado a mí muchas veces así. Y yo, no solo porque nos parezca, es porque nos conviene a nosotros. Y en ese interés divino, en el cual Dios, en su sabiduría, en su poder inmenso, nos invita a que nosotros honremos a los padres, a que este sea un mandamiento que se transmita de generación en generación. Todo por el bien de la humanidad. Él no solamente lo establece en el decálogo del capítulo 20 de Éxodo, sino que el mismo Señor lo confirma a través de los profetas, a través de los salmistas, a través de los evangelios, a través de la enseñanza de Jesús. Lo que indica que no fue un mandamiento dado
solo para una familia, solo para un grupo social o para una nación. Es un mandamiento dado y confirmado en la enseñanza bíblica que conviene a toda la humanidad. Dele gloria a Dios. Entonces, en ese propósito, el Señor nos enseña a nosotros en diferentes textos de la Escritura que vamos a mirar aquí, cómo es de conveniente, cómo es de significativo que se cumpla este mandamiento en las familias. Miren lo que la Escritura nos indica en Proverbios, el capítulo 10, el verso 1. Ubíquelo ahí, por favor. Proverbios 10, verso 1. Habla acerca de la relación padre-hijo. Y en esta escritura dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza. Lo que indica que muchas de las emociones que se viven en las familias, en los hogares, es producto del trato que dan los hijos a los padres. Pero es que un hijo no es sabio por sí mismo ni necio por sí mismo. Porque como decía al principio, nosotros no somos seres irracionales. Cada ser humano nace con la capacidad de aprender. Alguien me decía entonces, si nacemos con la capacidad de aprender, la ignorancia no existe. La ignorancia es la ausencia del conocimiento. ¿Qué ignoramos nosotros? Lo que no conocemos. Entonces, ¿cuándo un hijo llega a ser sabio o cuándo un hijo llega a ser necio? Ahí tiene influencia la educación que le dan sus padres. El uno no es sabio porque nació sabio y el otro no es necio porque nació necio. Porque entonces habría injusticia en Dios. Es que a un papá le voy a dar hijos sabios y a otro papá le voy a dar hijos necios. ¿Usted cree que sería eso justicia? Y a otro le voy a dar 3 sabios y 2 necios, o un sabio y un necio. ¿Sería eso justicia? A ver, padres de familia, qué interesante que pensemos. Entonces, ¿por qué hay hijos sabios y hay hijos necios? Vale la pena considerarlo. Leamos el Salmo número 34, verso 11. En este capítulo 34, desde el verso 11 en adelante, que hay una serie de preguntas. Antes de que el hombre decida el camino que va a seguir en la vida,
ese hombre, esa persona se enfrenta a una situación en la cual es el ser más desprotegido de la vida. Los que hemos observado la naturaleza, ¿cuántos años se demora o se demoran los otros seres de la naturaleza para dejar a sus hijos solos? A ver, ¿quién me ayuda? Dígame un ser de la naturaleza, un mamífero, o de pronto si no es mamífero no hay problema, un ovíparo, yo no sé cómo es que está clasificado. El avestruz pone los huevos y se va, ni siquiera los cuida, ¿cierto? El águila los tiene un tiempo, los alimenta y después los suelta. Los enseña a volar y los suelta. Oiga, ¿será que habrá alguno que se demore por ahí 5 años instruyendo a su hijo? ¿Qué animalito de la naturaleza se demora 5 años instruyendo al hijo? ¿El elefante se demora cuánto? 8 años. Dándole instrucciones al hijo. 8. Bueno, gracias por esa ayuda. A ver, ¿quién de nosotros se atreve a dejar un hijo de 8 años suelto y decir, ya te entrené 8 años? Hay uno por ahí que están orando. Señor, ayúdame a salir de este hijo. Como me dijo la hermanita la semana pasada por aquí, que hermano, es que yo no sé qué hacer con las muchachas. Las muchachas, y yo la miré así, hermana, ¿y sus muchachas cuántos años tienen? Ay, hermano, ya la una tiene 28 y la otra tiene 25. Y todavía no sabe qué hacer con una de 28 y una de 25. Bueno, yo creo que si en 28 y 25 años no las entrenó, le va a costar otros 28 más y otros 25 más haciéndole el refuerzo. Pero, todo padre que entiende el mandamiento de Dios y que asume la responsabilidad de padre, tiene la obligación de llamar a sus hijos un día y enseñarle el temor del Señor. El mandamiento de Dios. Porque como nosotros no sabemos al fin y al cabo el destino que ellos quieran seguir para sus vidas. Nosotros no sabemos, no conocemos. Yo tengo 2 hijos, yo no sé, yo los he enseñado, los he guiado hasta donde me ha correspondido guiarlos. Y como el hijo sabio es alegría para su padre, procuraré hacerlos sabios. ¿Y dónde está el principio de la sabiduría? Entonces, ¿qué es lo primero que nos corresponde enseñar si queremos tener hijos sabios? A ver, ¿el temor a Jehová o el temor de Jehová? Y si no, búsquelo ahí en Proverbios el capítulo 1. ¿Cómo dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Y si yo lo que quiero como padre, porque si el necio es alegría, si el necio es tristeza y el sabio es alegría, ¿o usted qué anhela más? ¿La alegría o la tristeza? Por eso yo le decía aquí la semana pasada, siempre que vemos un niño, no te alegres tanto por el momento del niño. Sí, está bien, alégrate un poquito, pero no te emociones tanto que te vas a quedar viendo los niños. Ya. No te pongas a decirle a los demás, es que tengo un hijo muy inteligente. Porque la inteligencia de un bebé es inteligencia de bebé. Y esa no es la inteligencia con la que va a desarrollar su vida. Porque muchos de los padres caemos en ese error de quedarnos en los momentos de la historia. Y creemos que no va a crecer. Y entonces, ay, yo tengo un hijo muy inteligente, pero ¿hasta cuándo le va a durar la inteligencia? Porque yo que también tengo hijos que no son muy inteligentes, me encontré con otros que tenían hijos más inteligentes que los míos. Ay, no, mano, el hijo mío, ay, ese muchacho es inteligentísimo. Ese es inteligente, ese es organizado, ese es ordenado. Ese yo a veces me preguntaba, yo decía, ¿será que yo soy mal papá? Porque los hijos de los demás son mejores que los míos, de verdad. Todos eran mejores, todos. Oiga, qué niños tan especiales eso. Los papás se centraban en el momento. Y en el momento que competían, el mío era perezoso. Y el de los otros era muy chispa. Y ganaba. Ay, es que mi hijo ganó. Y yo sí. Se ganó el premio de un día. Pero vamos a ver el premio de la vida. Qué bueno que nosotros como padres, está bien que nuestros hijos se ganó el premio un día. Pero que no nos quedemos en ese día, porque ese día pasa, anochece y amanece otro día y ya no tiene premio. Ya no es el campeón. ¿Sí o no? Yo aquí les decía a ustedes hace unos días, cuando empezábamos estas charlas, yo les decía, mire, hay un equipo, hay una nación a cuyo equipo no le aceptan que no sea campeón. Y este año no solamente no fue campeón, sino que ha sido la vergüenza más grande en la historia futbolística de ese país. Ha sido la vergüenza más grande, ¿cierto? Por ahí hasta muchos colombianos se alegraron de que vieran. Yo como no me alegro del mal ajeno. No, de verdad, a mí ¿por qué me tiene que producir alegría? Ya. Pero algunos decían, pero es que es algo de venganza. Hermanos cristianos con ganas de venganza. Ay, el hermano Jaime nos está tocando por ahí las cuerditas. Aquí nosotros celebramos porque fuimos los número 8 del mundo, ¿cierto? Y ellos son los número 4 y no celebran. Y si quedaban de segundo tampoco celebraban. Ellos allá dicen, aquí solamente celebramos si somos campeones. Ya ellos tienen eso metido en la cabeza y como han sido 6 veces, tienen 5, ¿cuántas? 5, vea, ya yo le profeticé la próxima. 5. Y esta tarde, bueno, vamos a ver aquí en qué están pensando ustedes. Pero lo que quiero decirle es que
nosotros en la vida a veces perdemos el tiempo porque nos quedamos en el pasado. Allá nos quedamos en el pasado. Y entonces mi hijo inteligente se quedó en el pasado. Y nunca llegó a ser sabio. Pero si yo descubro que hay inteligencia, mírelo ahí, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, si yo quiero que mi hijo sea sabio, ¿qué es lo primero que debo enseñarle? Y allá está en el Salmo, póngamelo ahí. Póngamelo ahí, el Salmo que es el que estábamos. 34, ¿qué? 11. 34, 11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Ahora le pregunto, ¿cómo enseño yo algo que no conozco? Imposible. Entonces el deber de padre, la obligación paterna que tenemos, la principal obligación paterna, escúcheme bien. Esa obligación que tenemos en esta responsabilidad de que se mantenga en nuestras casas, en nuestra familia, la presencia de Dios, que no se vaya el Señor de nuestra casa. ¿Cierto? Que no se vaya. Así como decía el hermano anoche, ¿cierto? Espérate un momentico, yo te preparo algo, te atiendo, para que no te vayas. Yo no quiero que te vayas. Oiga, hermano, le pregunto una cosa. ¿Usted quiere mirando el futuro de su familia ya? Mirémonos nosotros ya aquí con años, a ver. Mirémonos con años. El otro día unos muchachos estaban jugando con una foto mía y un programa de computadores allá, yo no sé si eso, pero eso es un programa que lo va envejeciendo a uno en la foto, ¿cierto, hermano? Mírenlo allá, ellos, los de sistema se ríen. Usted vaya y dígale a ellos que le tomen una foto y que le muestren su foto cómo se va a ir envejeciendo, cómo se va a ir envejeciendo usted, ¿cierto? Le quiero informar algo, yo voy a ser un viejo bonito. Ese programita a mí me conviene, a mí sí me convido yo. No todo el mundo es así, ¿no? Pero pensemos nosotros en que nos vamos a poner mayores y las generaciones que saldrán de nuestras familias, ¿cómo va a ser su vida en relación con Dios? ¿Será que nuestros hijos serán hijos sabios o necios? ¿Será que nuestros nietos serán nietos sabios o nietos necios? ¿Será que nuestros bisnietos serán bisnietos sabios o necios? ¿Traerán alegría o traerán tristeza? ¿Qué quiere usted que le traigan a su casa? Hay un principio, hay un inicio de una tarea como padre. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Y si leemos el versículo siguiente, mire de qué manera comienza a enseñarlo. Esta pregunta, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entonces, lo primero es la relación padre-hijo. Pero como es natural, el hijo muy
pocas cosas tiene para enseñarnos. Él nos enseña a ser papá, pero no nos enseña a vivir la vida. ¿Cierto? Uno aprende con los hijos. Aprende, pero ¿qué aprende? Aprende técnicas paternas, nada más. Aprende técnica paterna. Las mamás son unas expertas. Yo digo que por eso me gustan las pediatras más que los pediatras. Y las pediatras que tienen hijos. Porque ellas aprenden muchas cosas que no le enseñan en la universidad. Las aprenden con la experiencia de mamá. Las mamás, vean, nosotros los papás, bueno, algo aprendemos, no es que seamos tampoco tan cerraditos. Pero cuando el niño llora, uno se desespera un poquito más. Y entonces uno, ¿qué será? Y uno le da comida y llora. Espera y lo mueve y después le dice, no, eso no es de comida, es que le está doliendo el oído. ¿Y tú cómo sabes que le duele el oído? Sí. Y las mamás descubren el dolor de oído de los bebés. Y preciso, le echan en la época mía, le echan a uno el orégano caliente, ¿cierto? Yo soy de la época de las hierbas. Mi mamá es especialista en llantén, orégano, toronjil, albahaca, hierbabuena. Y funcionan. ¿Qué dicen las abuelas? ¿Funciona o no funciona? Te parece que yo no me enfermo casi. A mí me arreglaban a punta de hierba. Ya. Yo veía a mi mamá en la casa, había mata de todo. Mata, eso era una selva. Y de pronto un día veo a mi mamá y se puso una tuna caliente. Una tuna, la abrió así. Una tuna, la abrió y se puso. No, mijito, es que esto para el dolor de cabeza. Y al ratico ya estaba sin dolor de cabeza. Funciona. Ya. Pero las mamás aprenden todas esas técnicas. Los hijos los enseñan a uno a ser papá. Y los papás tenemos la obligación de enseñarlos a vivir la vida. Y empiece por este interrogante: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Quién es ese hombre? El que aprende a honrar a papá y a mamá. El Señor Jesús así lo dijo. Él ya lo dijo. El Señor. De manera muy clara. Efesios capítulo 6, verso 2. Póngamelo ahí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verso 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Gloria al Señor. ¿Y quién enseña a un hijo a honrar al papá? ¿Será que los hijos vienen con eso en la naturaleza de ellos? Eso no lo traen por naturaleza, eso no viene ahí que, no, que tranquilo, que ellos aprenden. No, eso se enseña. Entonces, ¿quién es el hombre que a honrar? Y el papá que conoce el temor de Jehová enseña a sus hijos a honrar a su papá y a su mamá. Los enseña. Entonces, desde que nosotros nos metimos en el cuento de ser papá, esto no era para que nos felicitaran, para que nos tomaran fotos ni nos dieran regalos. Gente, ay, qué rico, ay, sí, tan lindo tener un hijo. Mire, tener un hijo es la responsabilidad más grande que se adquiere en esta tierra.
Porque al tener un hijo adquiero esta obligación de enseñarle el temor del Señor. Y si no lo hago, también tendré que entonces asumir las consecuencias. Porque entonces cuando él sea un necio, falta ver si me sentiré culpable o si me sentiré tranquilo. Significa que ante toda necedad nos corresponde corregir. Escúcheme. Porque a nosotros vamos a enseñar el temor del Señor para que ya tenga el principio de la sabiduría. Sin ese temor no va a llegar a ser sabio nunca. Y si no va a llegar a ser sabio, seguirá siendo necio. La necedad no se aprende. La necedad es la ausencia de la sabiduría. Ay, ¿quién le enseñó a ser malo? ¿Ah? Eso no se enseña, eso se sale de la naturaleza del hombre. Porque en el hombre lo que hay es concupiscencia de continuo al mal. ¿Cierto? Antes de que viniera el diluvio, ¿cómo miró Dios a la naturaleza? ¿Cómo miró Dios al hombre? A ver, póngame ya el capítulo 6, es capítulo 6 de Génesis. Génesis 6, antes del diluvio, ¿no? Ayúdame ahí, mi asesor hoy. Ayúdame ahí. Y los pensamientos del hombre eran de continuo, ¿qué? Génesis 6, ¿qué? A ver, ayúdenme. Ya. El Génesis 6, verso 5. Vea. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que cuando alguno me dice que, ay hermano, este mundo está malo, yo digo, antes, este mundo no, siempre ha sido malo. El hombre sin Dios no tiene nada bueno. Pero nada. Imagínense si esto fue antes del diluvio. ¿Ah? Es que antes sí había. A mí me da risa cuando los viejos sacan esas expresiones, ¿verdad? Es que antes sí había, no sé qué, antes sí la gente era buena, antes sí. Si había temor de Dios en tu casa, seguramente muchas cosas buenas había. Pero donde no había temor de Dios, reinaba el mal. Donde no había temor de Dios, este era lo natural. La maldad de los hombres mucha en la tierra, y los pensamientos del corazón eran solo al mal. Por eso Dios, cuando quiso venir a habitar en medio de un pueblo, dijo, yo no quiero vivir con gente que sea así. ¿Eh? Yo por aquí se me han acercado hermanos, jóvenes, jovencitas, y me dicen, ay hermano, yo si me caso, yo no voy a tener hijos. ¿Cómo? Eso es una decisión muy propia de cada quien. Yo no puedo intervenir y decirle. Yo le pregunto nomás, ¿y por qué dice? Ay hermano, con tanta maldad que hay hoy, criar hijos es tan difícil. Bueno. O sea, tú estás pensando en ti. Eso se llama egoísmo, ¿cierto? Yo no me quiero sacrificar por otro. Porque
porque dedicarle tiempo al otro, enseñarlo, instruirlo, corregirlo, volverlo a enseñar, a instruirlo, a corregir, por corregir, instruir, enseñar, corregir, instruir, enseñar, corregir, enseñar, instruir, eso, enseñar, corregir, instruir. Y entonces uno tiene el orden. Primero lo enseñé, ya le di las instrucciones, lo enseñé, ya ahora evalúo. Mañana evalúo para ver si aprendió. No aprendió, vuelvo a enseñar. No aprendió, vuelvo a enseñar. Te voy a decir qué pasa con eso. Le saca canas a uno. ¿Cierto? A veces lo desespera a uno. A ver, papás, o yo soy el único desesperado. Ustedes, oiga, estos papás de aquí de Santa María tienen unos hijos preciosos. A mí me tocaron los más difíciles para enseñar. Los hijos de ustedes aprenden rapidito, ¿cierto? Y entonces usted va a decir lo que yo digo, ya yo te dije. ¿Cuántos papás hemos utilizado esa frase alguna vez? Bueno, ya yo te dije. Y uno cree que porque le dijo, ya aprendió. Una cosa es que uno le diga y otra cosa es que él aprenda. Porque los pensamientos del hombre sin Dios son estos. Por eso no solamente hay que decirle, eso está mal hecho, sino que hay para que sea sabio. Y entre más temprano comiences, es mejor. Porque entre más temprano comiences, más dominio tienes sobre ellos. ¿No ve que lo que uno va perdiendo con los hijos es dominio? Ya. El dominio no. Y aquí mientras esté todavía apoyo, uno los domina. Y llega un día en el cual dicen, no, buena tarea. El problema es que a veces nosotros, papá, lo que no hicimos cuando debimos hacerlo, entonces nos queremos hacer cuando ya no tenemos dominio sobre ellos. Es dura todavía. Más dura. Los papás que conocieron al Señor con hijos grandes ya, descubrieron esta verdad, descubrieron este tesoro, entonces ahora se lo quieren mostrar a los hijos, y los hijos ¿qué dicen? ¿Por qué? Porque ya no tenemos dominio sobre ellos. Oiga, si los que hicimos la tarea, habiendo nacido ellos aquí en la iglesia, tenemos que reconocer que ha sido una tarea dura, durísima, te digo la verdad, durísima, durísima, porque es que la naturaleza del hombre va en este sentido, en esta dirección. Mire, esto es la naturaleza del hombre, la de mis hijos también iban por ahí. Y usted sabe lo difícil que es coger a uno que va con esos pensamientos y decirle que hay un pensamiento diferente. Vaya y cámbieselos. Entonces nos toca tomarlo antes de que se desarrolle esta naturaleza. Nos toca tomarlos y empezar a instruirlos. Y dele la instrucción, y dele la enseñanza, y dele tarea dura. Y aquellos hijos que ya nacen en este camino, entonces les decimos, hijos, 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 honre a su padre y a su madre. Honra, para papá y mamá, honra. Pero que no es fácil. No, yo no te estoy preguntando si es fácil o si es difícil. Es un mandamiento de Dios. Y en la medida en que empiezas a aplicarlo, entonces también aprendes a conocer que todo va con el propósito de Dios de enseñarte
y de tratar Dios lo que está tratando con nosotros en cada uno de estos propósitos es darnos a conocer a nosotros cómo nos quiere bendecir. Gloria al Señor. Mire, hay otras interesantes recomendaciones bíblicas para el hombre. Proverbios 20:11. ¿Cómo dice? Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. ¿Ya? Proverbios 20:11. Porque hay algo que describe lo que nosotros somos y es nuestra conducta. Yo quiero invitarles en el nombre del Señor a que consideremos qué ambiente estamos propiciando en nuestra casa para que el Señor nos visite. Cada uno de nosotros en esta responsabilidad de papá que tenemos los papás, y en esa obligación de hijos que tienen los hijos, ¿qué ambiente propiciamos? Porque la conducta que mostremos, si es limpia y es recta, seguramente generará un ambiente en el cual, cuando no es que Dios anda buscando casas por ahí, es que a veces uno se imagina a Dios como que visitando. Voy a visitar allá el barrio Santa María y voy a visitar a los de la congregación de Santa María, y Él se asoma por la ventana a ver cómo se están portando ahí, a ver si los visito o no los visito. No, Dios no es. No humanicemos tanto a Dios. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente, conoce las intenciones de nuestro corazón. Antes de que hablemos una palabra, ya Él la sabe. Y nos corresponde entonces como familia asumir una posición o asumir una conducta en la cual generemos, propiciemos ese ambiente de saber que la presencia de Dios está en nuestra casa para bendecirnos, para proveernos, para ayudarnos, para sanarnos si estamos enfermos. ¿Eh? Alguien me indicaba a mí acerca de los diezmos y me decía de diezmos y ofrendas, es que esto de pedir y pedir. Y yo decía, hermano, pero si no quiere no dé, tranquilo. Pero usted escoge quién lo acompaña en su casa. Porque la parte económica también tiene un significado interesante en nuestra relación con Dios. Cuando usted lee la parte de los aportes económicos en nuestra relación con Dios, Él dice que todo aquel que es capaz de aportar para su obra lo que Él ha pedido que se aporte, el Señor dice, para que saque al devorador de tu casa. No es el propósito. Mire, si quiere, mírelo ahí en Malaquías, el capítulo 3.
¿Ya? Usted mira los versos 10, el verso 10. En el verso 9, ponga el verso 9 ahí, Malaquías 3:9. Está hablando el Señor diciendo: maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y luego dice: ¿cómo librarse de esa maldición? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Así es nuestra relación con Dios. Así como cuando descuidamos la enseñanza, lo que florece es la necedad, lo que crece es la necedad. También en esta parte del temor a Dios es importante advertir, porque usted puede enseñar mucho, pero si no practica. Dígame, ¿quiénes quieren tener al devorador en sus casas? ¿Quién lo quiere tener allá? Pero usted dice que enseña, y ya esta es la parte práctica de la enseñanza. Usted se puede formar. ¿Ah? ¿Qué hace ese devorador? ¿Qué bendición trae el devorador a la casa? A ver, ¿quién me dice alguna de las bendiciones que trae el devorador a una casa? ¿Cuántas bendiciones trae? Al contrario, bueno que hay, lo devora. Yo les invito en el nombre del Señor, en esta obligación que tenemos de enseñar el mandamiento y el temor del Señor a los hijos, a las nuevas generaciones. No solamente nos debemos aprender el curso teórico, que ir a la práctica. Que cuando estemos en el lugar de culto, enseñemos a nuestros hijos en el lugar de que cuando estemos en la parte social, el amor del Señor en la parte social, en lo espiritual, en lo social, en lo familiar, en lo económico, en todos los aspectos que rodean nuestra vida, siempre hay una enseñanza de Dios que nos advierte el temor de Él en todos los ámbitos en que nos movemos. Yo quiero invitarte en el nombre del Señor, ya que reflexionaste y consideraste cómo quieres tú que sean las nuevas generaciones que han de levantarse después de esta que estamos viviendo. Ahora pidámosle al Señor que Él nos permita, que Él nos ayude a vivir una vida futura en el temor de Él y con la bendición de Él sobre nuestras familias. Vamos a estar en pie y oramos al Señor. Te damos gracias, Padre nuestro. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te pedimos, oh Dios bendito, que tú seas ayudándonos cada día, Señor, a tener claridad acerca de nuestra responsabilidad como padre, de nuestra obligación como hijos. Que nunca, Señor, se pierda este temor, sino que cada día se transmita de generación en generación, para que cada generación de nuestras familias
sea una generación más sabia, en la cual se goza de tu bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén, amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Damos gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga. 11 de la mañana comienza nuestra escuela.